antes de partir con la tabla, vamos a leer la cuenta. Nuestra secretaria abogada dará lectura a la cuenta. Ya. Antes de hacer la cuenta, les voy a comentar que bueno, estamos todos en sala nueva. Estamos todos en sala nueva, vamos a tener que tener todos paciencia para irnos adaptando a este nuevo sistema. No, déjelo ahí nomás. Y las votaciones tienen que ser ordenadas, y ya no es cosa de llegar y entrar uno, metan el voto, etcétera, porque tienen que ustedes estar acá, igual que en la sala, ustedes entran, se sientan y se enrolan, ¿ya? Eso es fundamental, el enrole es facial, así que es bastante fácil. Y después, bueno, cualquier cosa lo vamos viendo en el camino, porque es todo nuevo, ¿ya? Vamos a leer la cuenta. Se ha recibido varios oficios haciendo presente la suma para el despacho del proyecto sobre enfermedades poco frecuentes y para el proyecto que modifica el Código Sanitario que regula el ejercicio de distintas profesiones del área de la salud como parte del equipo médico. También un oficio en carácter de simple de urgencia para el proyecto que modifica el Código Sanitario que regula la práctica de cirugías y procedimientos con fines estéticos. Otro también en carácter de simple para la eliminación de los cobros que realizan las ISAPRES a las mujeres por concepto de fertilidad. Se recibió un oficio del Senado por el cual se comunica que se ha aprobado en primer trámite constitucional el proyecto que modifica el Código Sanitario para incorporar entre los servicios de las profesiones que señala la adopción de acciones para prevenir la infertilidad. Otro que también viene del Senado, que fija normas sobre información, orientación y prestación en materia de regulación de fertilidad. Oficios, respuestas de FONASA, de la Contraloría General de la República, del Servicio de Salud Metropolitano, de la Subsecretaría de Salud Pública, de la Ministra de Salud, del Subsecretario de Redes Asistenciales, del Ministro del Interior y Seguridad Pública. Después del 14 al 70 y tantos, al 70, uy, al 70 y, al 72, son todos oficios de distintos servicios públicos que dan cumplimiento a la información en relación a la ley de presupuestos que tienen ellos la obligación de hacer y enviarlas a la comisión. Vamos ya en el 73, que es una solicitud de audiencia de la Sociedad Científica Chilena de Dermoestética, de tecnólogos médicos, para exponer sobre el proyecto que regulará la medicina estética y los procedimientos estéticos. ¿Quién es esto? Ah, ya. Una solicitud de audiencia del presidente nacional de FEDEPRUS, de la presidenta, con el fin de presentar alertas y consideraciones relevantes en el marco de la discusión presupuestaria para el sector salud. Una solicitud de ayuda de un particular en relación a necesita un medicamento que no se comercializa. Una carta de la Federación de Enfermedades Poco Frecuentes con el propósito de manifestar su preocupación frente al hecho que el proyecto de ley sobre enfermedades poco frecuentes no fue puesto en tabla en su discusión antes del receso legislativo. Otra solicitud de un particular quien señala o hace presente que él vive hace 30 años en Australia y aún le siguen descontando un 7% en su pensión de renta vitalicia. Varias situaciones que ustedes lo tienen en la cuenta en relación a solicitudes particulares que vamos a derivar al ministerio, yo creo. Estoy resumiendo porque si no esto sería eterno y tenemos a estos invitados, ¿verdad? Sí. Entonces, ya. Una comunicación del Comité Demócrata Independiente mediante el cual informa el reemplazo para la sesión de hoy del diputado Lila Yu por el diputado Henry Leal. Y finalmente una nota que comunica el pareo acordado entre la diputada Cariola y el diputado Andrés Celis para la sesión de hoy. Y todo lo demás lo tienen todos en el sistema. Eso. Sí, muchas gracias, Ana María. Bueno, como comentario de la cuenta, de mi parte por lo menos, bueno, antes que cuando ya teníamos la tabla hecha,
para hoy día. Todavía no nos había ni siquiera llegado del Senado la ley de enfermedades poco frecuentes, entonces no había cómo ponerla con la urgencia que puede estar. Así es que dándole toda la importancia al tema, no había ninguna posibilidad porque a mis manos no había llegado. Entonces, esta reunión tiene por objeto continuar la discusión del proyecto de ley que modifica la ley número 19.966, que establece un régimen de garantía en salud para designar de manera automática un prestador de salud distinto para su otorgamiento. Boletín 17.220-11. Se ha invitado para esto, para presentar a la presidenta del Colegio Médico, la señora Ana María Arriagada Ursúa, que participa junto al doctor Cristian Rebolleo, presidente del Departamento de Política, Salud y Estudios del Colegio Médico, Carlos Becerra Verdugo, tesorero del Colegio Médico, señor Rodrigo Gaete, abogado legislativo, señora Bárbara Palma Garay, jefe de gabinete, y el señor Marcos Santi, periodista. Entonces, vamos a partir. Bueno, sí, había pensado yo dejar los puntos varios al final porque para poder sacar la tabla, pero recibí por lo menos del diputado, del doctor allá. Pero lo que les quería pedir a quienes han pedido la palabra es que tenemos una nutrida tabla que tenemos que avanzar, y no es que los puntos varios no interesen, son muy importantes, pero por favor reducido a 2 minutos por presentación. Así que adelante. Una cosita Colega. previa, cuando quieran pedir la palabra, ustedes apretan su Ay, su yo parece que micrófono, no entonces está. así lo vemos quién va primero, segundo, tercero, etcétera. ¿Cómo, cómo se hace? Yo no sé. ¿Alguien que ayuda a la doctora Cordero? Por ahí? Sí, no se la están ayudando. Ay, ¿Cómo lo sé yo acá? ¿ah? ¿Qué necesita? No No, sé no, si yo estoy bien ya o no. ya está bien. Si es para cuando piden la palabra, Ya. sí, sí, está bien. Pero ayude a la doctora Cordero si quiere pedir la palabra, dice. Todo nuevo, ministros nuevos, todo nuevo. Ajá. ¿Cómo se apagó? Sí, todos nosotros. Bueno, entonces vamos a entregarle la palabra entonces a la presidenta del Colegio Médico de Chile, la señora Ana María Arriagada Ursúa. Adelante, ¿dónde está? Ah, ya. ¿Está primero? No. ¿Ah? Ah, a ver, estoy media cucufata hoy día, perdón. 2 minutos Ya. cada Gracias. uno. La diputada Gamuri también me había Mire, pedido. es que lo que pasa es que yo le voy diciendo, porque está primero Lee, después está Zamuri, A ver, después está Palma, ya está ahí, nomás lleguemos. y Ya, ahí yo le voy a avisar. perfecto. Presidenta, muy breve. He recibido una petición de la Federación Nacional de Funcionarios del SAMU en atención a que han pedido ya 2 veces audiencia con la señora ministra y todavía no tienen respuesta. Entonces yo quisiera insistir a nombre de ellos, porque lo que quieren ellos es saber sobre el cumplimiento de un compromiso, de una glosa presupuestaria para el SAMU. Ellos quieren saber cómo se está disponiendo de ese recurso y cómo va a ser distribuido a lo largo del país en los distintos servicios. Me parece que es un tema relevante, considerando lo que todos sabemos las funciones del SAMU. Y el segundo punto, Presidenta, también pedir acuerdo para oficiar a la Subsecretaría de Redes Asistenciales y también a la Subsecretaría de Salud Pública en nombre de mi región, Arica Parinacota, para conocer cómo o en qué medida va a perjudicarse la atención de salud este anuncio, la disminución de 16.000 millones de pesos anunciado por el Ministerio de Salud y cuáles van a ser las medidas adoptadas por el Servicio de Salud Arica Parinacota. Eso, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, diputado. Adelante, la diputada Gasmuri. ¿Aló? Ah, no, ahí sí, ya, estamos todos probando el juguete nuevo. Así que bueno, gracias, Presidenta, por su intermedio. Saludo a los invitados, a la Presidenta del Colegio Médico, a todos quienes la acompañan y a todos nuestros invitados de hoy. Para ser muy breve, primero que todo, Presidenta, quisiera solicitar que se oficie al Ministerio de Salud y a la Subsecretaría de Redes Asistenciales sobre los antecedentes de un reportaje publicado hoy en el medio de comunicación de Clinic, que indicó que existen más de 400 bebés que han sido abandonados en hospitales durante los últimos 7 años en Chile.
Coquimbo es la ciudad que acumula más casos y de acuerdo a los antecedentes una cifra en aumento. Lo que nos interesa saber es cuál es la coordinación que se mantiene desde salud con Mejor Niñez, con tribunales y si existe profesional exclusivo a cargo, el tiempo que pueden estar estos niños y niñas en los recintos hospitalarios y en qué calidad se mantienen. Supimos de una niña que lleva 7 años en un hospital. En segundo término, Presidenta, quisiera traer a colación algo que a nadie ha dejado indiferente, que fue el resultado de muerte, que tuvieron 3 personas electrodependientes durante el mega apagón que vivió nuestro país el martes pasado. Yo valoro que esta comisión ya esté discutiendo el proyecto de mi colega Palma en la materia. No obstante, creo que mientras se discute esta iniciativa, se pueda dar cuenta por parte del Ministerio de Salud cuáles han sido las medidas que se han adoptado en estos casos y si existe alguna mesa de trabajo en el Ministerio, participe en conjunto con el Ministerio de Energía y el Coordinador Eléctrico de las empresas eléctricas. Fueron 3 electrodependientes, pero hay muchos más casos que quedaron subterráneos, particularmente en un asilo de ancianos, 2 personas fallecieron por no poder contar con su CPAP o respirador en ese minuto. Entonces yo creo que la cifra oculta de fallecidos es bastante más grande. En tercer término, quiero ser presente que hemos estado en contacto con el Colegio de Enfermeras, quienes están muy preocupadas respecto al Programa Nacional de Inmunizaciones y la forma en que se está implementando, dado que la campaña de vacunación e inmunización de este año se está llevando a cabo sin inyección de recursos, tanto a nivel de los CEREMIS como de atención primaria de salud, lo que ha ocasionado que los equipos se les dificulte contar con puntos de vacunación extramural por falta de recursos humanos que apoye y fortalezca los equipos que ya existen. Se ha detectado una serie de brechas tanto a nivel de CEREMIS como de Servicio de Salud, no las voy a mencionar, están aquí, las puedo mandar a la secretaria para que las vea en detalle. Entonces necesitamos también tener respuesta en este sentido, porque más allá de lo importante que es esta campaña, si no tenemos los recursos, si el personal humano está desgastado, si no hay refuerzo para aquello, se ve muy difícil y vulnera los derechos también de quienes están trabajando ahí. Y no voy a mencionar las brechas, voy a mandar la información. Y por último, y aquí con esto termino, Presidenta, a través de mi oficina parlamentaria tomamos contacto con funcionarios del Hospital de Los Ángeles, Complejo Asistencial Víctor Ríos Ruiz, quienes acusan una gran falta de control en los procesos productivos de los pabellones quirúrgicos vinculados con la no programación intencional de todas las horas médicos de anestesiólogos disponibles contratadas y de la no ocupación de la totalidad de los pabellones institucionales disponibles, para luego quedar disponibles a la compra de servicios. Estos recursos humanos dilapidados es de un elevado costo, siendo el valor promedio de la hora, por ejemplo, de un anestesiólogo institucional 32.000 pesos y más de 150.000 pesos la hora si esta se ejecuta en horario de compra de servicios. Se suma a aquello el valor de la hora promedio pabellón quirúrgico de mediana y alta complejidad que asciende en el sistema público a 500.000 pesos la hora. Ya hemos tenido noticias de esta misma dinámica de acción en otros recintos hospitalarios de nuestro país, por lo que urge tener el detalle de cómo se está implementando la normativa aprobada en la ley de presupuesto este año que impide que esto ocurra, ¿cierto? Que va a impedir que esto ocurra y que fue parte del protocolo de acuerdo en el sentido de que las compras de servicios deberán ser autorizadas por los servicios de salud siempre que sean estrictamente necesarias. Por ello, solicito, Presidenta, se oficia al Ministerio de Salud y a la Dirección de Presupuesto para ver que nos puedan indicarnos cómo es que se va a llevar a cabo esta instrucción. Muchas gracias, Presidenta. Diputado, adelante, el doctor Palma, diputado Palma. Bien, ahí sí. Gracias, Presidenta, por su intermedio saludar a nuestros invitados e invitadas. Presidenta, 2 temas voy a tratar de ser extremadamente breve. El primero, lamentar y comunicar a quienes no estén informados el fallecimiento del señor Lautaro Fernández Milla, notado salubrista, patrón de profesión, que fue director del consultorio OCEFAM San Rafael, que murió recientemente y que desgraciadamente fue desvinculado de su cargo por la vía de un sumario por el cual finalmente fue absolutamente sobreseído y se manchó su honra y nunca se disculpó la autoridad del caso, en este caso el municipio de La Pintana, y de hecho estoy haciendo algunas gestiones en coordinación con la comunidad para que el CEFAM lleve el nombre de este connotado salubrista que desgraciadamente se fue sin recibir las excusas del caso. Lo segundo, Presidenta, quería pedir a la comisión si se pudiera oficiar al Ministerio de Salud, particularmente a la Subsecretaría de Redes Asistenciales, para conocer qué iniciativas se están tomando o se piensan tomar para optimizar la coordinación entre el MOP y su delegación y el Ministerio de Salud y su respectiva delegación, porque hay un desacuerdo constante, y me refiero a los hospitales concesionados, en que esta desarticulación no permite optimizar el manejo de la infraestructura, el equipamiento y los recursos. Muchas gracias, Presidente. Palma. Bueno, con respecto, quizás quisiera hacer un punto sobre lo que planteaban de las 400 guaguas que han sido abandonadas en los hospitales. Es así, no sé si el número es exacto, y estuve conversando con el presidente Mejor Niñez hace una semana y me contaba que este era un tremendo drama porque
en general, cuando estaba Sename a cargo de justicia y hace muy poco pasó a desarrollo social, no hay infraestructura ni formas para mantener bebés, dijéramos, en los hogares de mejor niñez. Entonces, hay un tremendo desafío, creo que es muy importante. Yo soy partidaria, diputada Gamuri, que hagamos un oficio pidiendo esa información y no solamente a salud, sino también a desarrollo social, porque este es un tema bidireccional. ¿Ah? Yo me voy a tomar un minuto también tenía un pequeño vario. Estuve reunida con la presidenta del Colegio de Enfermeras ayer y me comentaba que está muy preocupada y le mandaron una carta a la ministra de Salud en todo caso. Estaba el diputado Romero también conmigo cuando hablamos con ella y nos manifestó con mucha preocupación que el programa de vacunación, que es tan bueno y que tiene tan buenos resultados y que es algo que todos los chilenos nos sentimos orgullosos, sin embargo, desde la perspectiva de las enfermeras y de los TEN, significa un recargo laboral súper intenso y están preocupados porque no hay horas extraordinarias, se está exigiendo, o sea, hay más de 1.500 vacunatorios, y con las mismas personas de siempre. Entonces, de alguna manera esa es una problemática y también quisiera hacer un oficio a la ministra de Salud con respecto a cuál es de la inversión que se hace en comprar vacunas y en todo lo que significa el plan de vacunación, qué pasa con los recursos humanos y si hay recursos destinados para eso. Bueno. Terminamos con los puntos varios. Vamos a ver todo el asunto de lo que ustedes han solicitado posteriormente a la reunión. Dejo entonces a la presidenta del Colegio Médico, a la señora Ana María Arriagada, para que nos ponga junto con el equipo con que viene esta mirada, ¿no es cierto?, sobre la ley que presentó el diputado Tomás Lagomarsino con respecto a que se establezca un régimen de garantía en salud para designar en forma automática un segundo prestador cuando corresponda. Adelante, doctora. Ahí, sí. Y por su intermedio saludo al resto de los miembros de la Comisión de Salud y a las personas que están acá presentes y que han venido hoy día, agradeciendo como Colegio Médico la oportunidad nuevamente de estar acá y presentar algunos puntos que nos preocupan o que felicitamos de este cambio, de esta propuesta de cambio legal. Me acompaña el doctor Cristian Rebolleo, que es presidente del Departamento de Políticas Públicas y Estudios, a quien agradezco mucho que esté acá. La primera, por favor. No sé si están viendo, creo que no. Parece que no. Sí. Sí, está bien. Claro. Bueno, muchas gracias. Sí, está bien. Entonces, como comentarios al proyecto de ley, a nosotros nos parece que la asignación del segundo prestador, ¿cierto?, mediado por el reclamo de las personas, hasta ahora constituye una barrera de acceso. Y nos parece que el cumplimiento de garantías no debiera estar intermediado por los sujetos de acuerdo al enfoque de derechos en políticas públicas. Se cita ahí a un salubrista. El Colegio Médico considera que esta iniciativa viene a resolver ese problema, identificado hace varios años. No obstante, en esta oportunidad de mejora se deben considerar varios aspectos que vamos a detallar. Cuando se plantea que se elimina una de las sanciones como la posibilidad de, o sea, se sanciona quitando la posibilidad de ofrecer modalidad de libre elección del Fondo Nacional de Salud en los prestadores privados, a nosotros nos parece que si se castiga de esa manera debiera también mantenerse el castigo de eliminar la prestación GES, pero las dos cosas no nos parecen correctas en el momento sanitario actual. ¿Por qué? Porque la modalidad de libre elección sin duda es una alternativa con que las personas cuentan para resolver necesidades de atención mediadas por su capacidad de pago sin duda, y no parece adecuado restringir esta posibilidad. Y sucede lo mismo con la sanción que se mantiene, restringir la posibilidad de otorgar prestaciones GES, que por supuesto podría resultar en un mayor perjuicio para las personas al restringir la capacidad del sistema en su conjunto. Entendemos que el director de FONASA ha manifestado que de alguna manera
al eliminar la capacidad de la modalidad libre elección, funciona como un aliciente, ¿no?, para que los prestadores privados resuelvan, pero a nosotros nos parece que más allá de ese aliciente o de ese estímulo, de ese castigo, finalmente pueden resultar castigadas las personas tomando en cuenta los problemas sanitarios que tenemos hoy día con los tiempos de espera, por ejemplo. La siguiente. Nos parece que si se va a eliminar el reclamo, entonces este artículo que dice, independiente de si el afectado interpone o no un reclamo, debe modificarse, porque si no queda como incoherente. La verdad es que si no va a haber reclamo, entonces no es independiente de poner o no un reclamo, porque entonces ¿para qué los afiliados van a hacer un reclamo si igual automáticamente se va a resolver el tema con un segundo prestador? Y por lo tanto nos parece que hay que eliminar el mecanismo del reclamo absolutamente. En ese sentido, estos dos, claro, artículos también habría que modificarlos, puesto que lo que hacen es detallar el momento en que ese reclamo debiera hacerse por parte del afiliado, algo que no parece coherente con el articulado anterior que se pretende instalar. Nos parece relevante que el procedimiento y los mecanismos para la asignación del segundo prestador consideren la integración de las redes asistenciales. Y eso nos preocupa un poco de esto que se pretende instalar, que es un algoritmo, ¿no? Un algoritmo que, si uno pudiera tener toda la interoperabilidad del mundo funcionando, podría funcionar de tal manera que, por ejemplo, como funciona la unidad de gestión centralizada de camas, resolviera primero dentro del mismo servicio en otros hospitales. Resolviera luego con el sistema por privado que está adherente o adherido o cercano territorialmente a ese servicio y por lo tanto a la persona afectada. Y en segundo lugar, a lo mejor resolviera en una comuna, en una región aledaña. Entonces nos parece que no considerar la integración de las redes es un problema, porque efectivamente hoy día, imperfecto o no, el sistema trata de funcionar y operativizar esa red. Y nos parece que el ideal sigue siendo que la prestación se resuelva en el primer prestador y se fortalezca, por supuesto, el sistema público, que es donde las personas quieren resolver en general su problema, ¿no? Se debe considerar también la complejidad de los pacientes, y lo vemos todo el tiempo. Cuando se derivan pacientes para ser resueltos en el sistema privado, por ejemplo, muchas veces, sobre todo en regiones, el sistema público es el más complejo, el sistema privado no es el más complejo, y el paciente, por su complejidad, por las comorbilidades, por el mismo deterioro que a veces tiene esperando, es un paciente que ya queda demasiado complicado para resolver en un segundo prestador, y lo peor que nos podría pasar es que aquí haya como una ilusión de resolver el problema y el paciente finalmente vuelva a ser rechazado y se devuelva a su hospital de origen. Entonces es importante, creemos obviamente, y el desafío es grande, de que se fortalezcan los sistemas de registro y de información, y como colegio médico ofrecemos nuestra disposición para trabajar en este tema. Creemos que este tema no puede ser simplemente como un algoritmo, algo informático que resuelvan ingenieros, ¿no? Porque los miremos en menos, todo lo contrario, pero sí creemos que tiene que todavía resolverse mucho a escala humana. Si bien la propuesta no habla de automatización, se ha utilizado este término para referirse al proyecto, y nos parece que cuando consideramos estos manejos como algorítmicos de masas o grupos grandes de pacientes, lo peor que podemos hacer es pensar que vamos a saltar, digamos, a ahorrarnos cierto recurso humano. Las personas que manejan los reclamos GES y en general este programa son enfermeras que suelen estar bien entrenadas. Hoy están en oficinas, ¿cierto?, manejando estos temas. Y si uno dijera, nos vamos a ahorrar estas enfermeras porque ahora parte de lo que hacen lo va a hacer un algoritmo o un sistema, que lo podemos dotar, lo podemos interconectar, lo podemos hacer funcionar magníficamente, nosotros quisiéramos entonces que ese recurso de enfermera se ocupe en otras cosas, para lo cual ellas son un recurso humano y ellos también tremendamente valioso, como es la gestión del cuidado, por ejemplo, como navegadoras en red, navegadores en red, esta figura un poco de acompañamiento mientras el paciente está en un proceso de espera. Destacamos que esta propuesta entonces permite avanzar en la eliminación de barrera de acceso a prestaciones de salud por parte de las personas. Sin embargo, por las características de la red asistencial, para muchos compatriotas no existen alternativas razonables para el cumplimiento de las garantías explícitas, por ejemplo, cuando están en situación de aislamiento geográfico o en zonas desatendidas, ni siquiera en casos tan extremos. Dicho de otro modo, para muchos casos no existen segundos prestadores efectivos, y la solución definitiva seguirá siendo fortalecer a los primeros prestadores. Por lo tanto, es una iniciativa que, si bien nos parece necesaria, es importante verla no como algo que va a resolver el problema de fondo, como en el fondo aseguramos especialistas, flujos adecuados de pacientes, respetando su territorialidad,
y de alguna manera buscando dentro de la red idealmente o cerca de esa red, con respeto por la dignidad que ellos tienen, las personas que son, la solución a un problema que muchas veces es bastante más complejo desde el punto de vista médico. Muchas gracias. Gracias, doctora Regada. Bueno, a continuación entonces vamos a darle la palabra a, perdón, me equivoqué, la señora el señor Gonzalo Arriagada Lillo es el que le corresponde ahora, ¿no es cierto? Que es presidente de la Asociación de ISAPRE. Adelante, don Gonzalo. Bueno, muchas gracias, señora presidenta, y a la Comisión Salud de la Cámara por esta invitación para poder aportar a este importante proyecto de iniciativa del diputado. Y a nosotros nos parece que eh, generar modificaciones para poder aumentar el cumplimiento de la garantía de oportunidad es evidentemente relevante, así que nos parece que este es un proyecto muy importante. ¿Bien? Bueno, de todas maneras, mientras no nos instalan la presentación, decirles que nuestra mirada va a ser de una realidad del uso del GES, tal vez un tanto distinto a lo que nos ha señalado recién la presidenta del Colegio Médico. Muchas gracias. Porque nuestra experiencia viene de la aplicación de esta cobertura en el mundo privado, y ahí la realidad o las dificultades son un poco distintas. Entonces, sin embargo, nos parece que igual podemos aportar a este proyecto. Bueno, en primer lugar, solamente para señalar cómo opera el GES en el sector privado, ¿cierto? Estas 4 garantías que nos ofrece el GES, que son garantías de acceso, de oportunidad, de calidad y de protección financiera. En el caso del sistema privado está también presente, y las garantías activas son de 385.060 personas, y en promedio piden atenciones por GES 9.921 personas. Es una cobertura importante, a pesar de que en el sistema previsional privado la cobertura o la modalidad de libre elección de los planes ofrece una alternativa de atención también de calidad, con oportunidad y con alguna cobertura razonable, y eso hace que muchas veces las personas prefieran la libre elección, elegir su prestador y su clínica, y no optar por la red GES que da la atención en una red cerrada. Bueno, ¿qué es lo que nos propone el proyecto que estamos analizando? Nos dice que, independiente si el afectado interpuso un reclamo por incumplimiento, una vez cumplido el plazo para el otorgamiento de las prestaciones de salud garantizadas por el prestador, que corresponde en primer lugar, la Superintendencia de Salud ordenará al FONASA o a las ISAPRE designar un prestador distinto, y que una vez cumplido el plazo máximo por este prestador distinto, la Superintendencia designará un nuevo prestador. En primer lugar, nosotros estimamos que, siendo este un tema relevante, hoy día existen una normativa vigente que trata este tema de una manera un poco distinta. Existe además en el proyecto de ley de la reforma de FONASA, también se trata este mismo tema y de una manera también distinta. Entonces nos pareció que una manera adecuada de poder analizar esto era comparar estos 3 temas: cómo está en la normativa actual, cómo nos lo propone este proyecto de ley y cómo lo propone el FONASA. Perdón. Bueno, aquí tenemos un primer aspecto. En la regulación vigente se señala que cuando un prestador
originalmente designado por FONASA o por la ISAPRE incumple la garantía de oportunidad, el beneficiario deberá concurrir por sí o por tercero ante el FONASA o la ISAPRE y genera un plazo para que se designe un nuevo prestador. Esa es la normativa vigente. En segundo lugar, y al centro de este cuadro, está el boletín que estamos analizando, el 17.220. Y aquí el cambio es que independiente de si hubo o no reclamo, la superintendencia le ordenará a FONASA o a la ISAPRE que designe un nuevo prestador. Y en tercer lugar está la forma en que lo está resolviendo el mensaje presidencial de la reforma del FONASA, que lo que dice respecto de esta materia es, aquí, permítanme sacar esto aquí. Ya lo habían sacado ya. Bueno, dice que en caso de incumplimiento de este primer prestador, siempre podrá designar un segundo prestador de oficio sin que medie ningún reclamo. O sea, el FONASA está, claro, lo está dejando como una atribución del FONASA o del ISAPRE designar un nuevo prestador aun cuando no exista este reclamo. Nosotros aquí quisiéramos señalar lo siguiente, por eso digo que mi experiencia viene de la forma de utilizar el GES en el sistema privado, que puede que no coincida exactamente con la forma en que opera el sistema público. A nosotros nos parece que es importante no abandonar la opinión del paciente. Y en ese sentido, simplemente designar un segundo prestador porque se incumplió un plazo, sin considerar para nada lo que eventualmente opine el paciente, nos parece que pudiera tener dificultades. Y por lo tanto, en este caso, respecto a esta primera sugerencia, nosotros creemos que la superintendencia, antes de ordenar el cambio de prestador, debiera consultar con ese afiliado o con ese paciente, si él está de acuerdo con el cambio. ¿Por qué lo digo? Hay algunos plazos que son de días, supongamos, y podemos tener un prestador, un paciente hospitalizado, y porque se haya incumplido el plazo no significa necesariamente que ese paciente quiera él cambiar de prestador. A lo mejor para ese paciente es más cómodo, es más adecuado seguir atendiéndose en ese prestador, aunque se haya incumplido esos días. Y sería como raro cambiarle el prestador, designar uno nuevo sin considerar la opinión del paciente. A nosotros nos parece que eso en alguna forma debe estar considerado en esta norma. La ley en la actualidad la considera, porque de hecho tiene que mediar el reclamo del afiliado, si no, no hay cambio de prestador. No puedo avanzar más bien. Avancé, ya. Bueno, dice la ley actual que si la institución previsional, sea el FONASA o la ISAPRE, no designa un segundo prestador, en ese caso la superintendencia puede designar uno nuevo. Yo entiendo que estuvo el superintendente en esta misma comisión y les habrá contado que esa atribución que ya la tiene la superintendencia no la ha ejercido casi nunca. Se ha ejercido muy pocas veces, a pesar de que esa atribución existe. A mí me parece que eso nos habla de otro tema. A nosotros nos parece que no es razonable hacer que la superintendencia sea parte del procedimiento de atención de los pacientes. La superintendencia, en nuestra opinión, debería controlar que el sistema funcione, que el FONASA o la ISAPRE cumpla con nombrar un segundo prestador adecuado, que lo haga en la forma que corresponda y en los plazos que corresponda. Ejercer sus atribuciones que las tiene para que esas cosas se cumplan, pero hacer que la superintendencia sea parte del proceso, asuma las responsabilidades de nombrar segundos prestadores, no nos parece que sea lo más adecuado. Nos parece que no es necesario. De hecho, aunque ha tenido esa atribución, no lo ha hecho en el pasado. Bueno. Gracias. Este proyecto dice que si se incumple el plazo de atención en el segundo prestador, en ese caso
ya no se trata de que la superintendencia vaya a ordenar nombrar un segundo, sino que debe hacerlo en forma directa, igual como lo hacía la ley actual frente a un no nombramiento de un segundo prestador. A nosotros nos parece lo mismo que opinamos respecto de la ley actual. Esa ha sido una norma que no se ha aplicado. La superintendencia no ha hecho estos nombramientos y nos parece que no es adecuado hacer que la superintendencia lo haga. El ideal es que la superintendencia controle, que haga que se cumplan las cosas y no, insisto, en ser parte del proceso. Yo por lo menos les puedo decir que en la experiencia que yo tengo en nombrar nuevos prestadores, que supongamos que uno tiene un paciente hospitalizado y lo tiene acostado y tiene que nombrar un segundo prestador, donde a ese paciente hay que tomarlo en una ambulancia, trasladarlo y llevarlo al otro hospital, donde uno tiene que haber hecho las coordinaciones del caso, tiene que haber hablado con ese prestador para que hayan cupo, etcétera. Va a hacer eso la superintendencia, vamos a hacer que la superintendencia intervenga en ese tipo de cosas. No me parece muy adecuado. A mí me parece que es mucho mejor que la superintendencia obligue a que la ISAPRE o FONASA nombre el segundo prestador que corresponda, según las redes que tenga diseñadas para eso, teniendo todos los cuidados que aquí se han señalado en relación a las características de las redes de cada región, etcétera. Bueno, y antes de esto, de esto decir que hay algunas normas que están en un protocolo de ingreso, monitoreo, gestión y cierre de garantía explícita en salud, que está hace mucho tiempo, que señala cómo se cierran los casos, cómo se hace para cumplir los plazos, que tiene una serie de detalles y que esas normas están bien desactualizadas. Nosotros también proponemos que se trabaje en actualizarlas, porque de lo contrario hay muchas ocasiones en que aparecen pacientes como que estuvieron con plazos incumplidos y que en realidad corresponde a un paciente que a lo mejor se atendió por libre elección o no sé, un montón de otras circunstancias. Entonces, si uno quiere preocuparse que esto funcione bien, también nos parece que es aconsejable actualizar y perfeccionar todos estos protocolos que están alrededor de este mismo tema. Eso, presidente. Muchas gracias. Sí, ya tenemos agüita. Sí. Bueno, muchas gracias al presidente de la Asociación de ISAPRE por su presentación. Nos puede dejar la presentación, ¿verdad? Para poder compartirla y a continuación entonces nos va a presentar su punto de vista el señor Javier Fuenzalía Santander, que participa junto al señor Emilio González Pérez y que corresponden entonces a la presidencia de la Asociación de Clínicas de Chile, Asociación Gremial. Adelante. Yo la mandé en todo caso, presidenta, pero va a quedar acá, pero la están instalando. Yo sé, no, pero en todo caso pero está bonita, está bonito en todo caso. Está bien. Bien. Clínicas de Chile, ¿sí? Ahí, ¿yo la puedo pasar, sí? ¿O me la pasa usted? ¿Cómo lo hago? ¿La puedo pasar yo? ¿Sí? No, no. Yo no la tengo proyectada. Eso es. Bueno. Ya, muchas gracias. Ahí está.
¿Puedes cambiarla, por favor? Ahora sí. Perfecto, muchas gracias. Ya, súper bien, muchas gracias. Perfecto. Parece que sí. Ahí estamos, listo. Está claro. Ya, no, ahí lo puedo mover, sí. Está perfecto. Presidenta, primero que todo, muchas gracias por la invitación. La verdad que agradecemos sensiblemente que nos consideren esta importante discusión. Siempre nos han considerado, así que la verdad que lo volvemos a agradecer porque creemos que este es un debate hiper relevante. Independientemente de ir sobre el contexto de la presentación en concreto, le quiero contar desde dónde le hablo yo y una muy breve explicación. Le aseguro que me voy a atener a los 10 minutos que me dieron y no ser lato en la presentación, más allá que mi presentación es bastante más larga y va a quedar en el archivo. Contarle que nosotros representamos a 41 prestadores, 41 más 5, porque hay 5 que participan no directamente en el gremio. Está el 85% de las camas en ese contexto y nosotros creemos que siempre hemos sido parte de la discusión importante en este contexto. Atendemos más de 10,8 millones de pacientes al año, 850.000 intervenciones quirúrgicas, 80 millones de exámenes, 33,5 millones de atenciones médicas, 2,1 millones de días cama y una cifra que es muy relevante para nosotros, trabajan 210.000 personas en el sector nuestro. Somos una parte importante de las prestaciones y en concreto quizás la manifestación más evidente es que, y si lo decimos sin ninguna arrogancia y con toda sinceridad, aportamos, y esa es la evidencia máxima, el 40% de las camas críticas en el momento de la pandemia, y esa es probablemente la evidencia mayor, y es por eso que agradecemos que nos inviten a esta discusión, que creemos tan relevante, porque somos una parte fundante finalmente del modelo de seguridad social. Bien, dicho eso, nosotros permanentemente, más allá de que hay siempre disquisiciones y diferencias que son parte del debate democrático que creemos que es legítimo hacer, nosotros hemos presentado siempre una voluntad de colaboración con el sistema de salud público, entendiendo una particularidad, aquí el lenguaje siempre es bien definitorio. Nosotros creemos en la complementariedad público-privada, básicamente porque esa complementariedad entiende la diferencia que hay en el propio gremio de los prestadores. Somos distintos todos. Este es un gremio que compite muy activamente entre sí, no está de acuerdo en muchas cosas, tiene una posición común frente a algunas cuestiones, pero en general es un gremio que compite muy activamente. Y le quiero adelantar que con todo eso dicho, nosotros en términos generales creemos que este es un buen proyecto. ¿No? Quiero partir por decir eso. Lo aplaudimos y lo saludamos con entusiasmo. Y le explico por qué. Porque creemos que finalmente pone al paciente en el centro, que creo que es una discusión fundamental en esto. Y tenemos diferencias probablemente con algunas posiciones del proyecto que creo que son legítimas de dar. Siempre esa discusión se puede dar y es parte, insisto, del debate democrático. Y hay posiciones distintas, pero creemos que en el sustento del proyecto es correcto. Y es correcto porque pone al paciente en el centro, porque establece una lógica colaborativa que es fundamental de destacar. Yo comparto las disquisiciones o los puntos que ha dicho la doctora Ragá y también en algunos puntos que dice el presidente de la Asociación de ISAPRE. Digo, pero con diferencias que podamos tener en términos globales nos parece que es un buen proyecto y que creemos que es una buena idea. Y en esa consideración es complementario probablemente con otras discusiones que están hoy día en esto, ¿no? Está el tema del MSC, está la discusión de las propias licitaciones, en fin, y podemos tener diferencias sobre algunos puntos de vista, pero en términos globales, nosotros creemos que todas las instancias que favorezcan que más personas puedan adquirir y tener finalmente prestaciones es un buen proyecto, ¿ya? Insisto, pueden haber bemoles sobre eso, pero en términos globales creemos que es una participación activa de eso, y en ese contexto, y por eso insisto y agradezco la invitación, creemos que nosotros cumplimos un rol indispensable, ¿ya? La pandemia lo evidenció. Yo sé que yo le estoy contando a pura gente que está convencida acá, finalmente la mayoría de ustedes entiende esta situación, pero es bueno que quede en el relato, desde nuestra posición, que nosotros somos parte integrante de esa solución. Y finalmente, esta colaboración, complementariedad, de nuevo, el léxico siempre y la definición semántica nos constituye en esa condición, entendiendo la particularidad que los prestadores tienen, repitiéndole que somos un gremio que compite muy activamente, que tiene posiciones distintas. El grueso de los prestadores se ha enfocado en el último tiempo en segmentos medios y cada vez más bajos, y evidentemente esto nos importa. Nosotros hace 6, 7 meses atrás hicimos una propuesta pública que incluso fue discutida, entiendo, por el gremio del mundo médico,
donde nosotros hicimos una posición respecto a la solución de las listas de espera. ¿Ah? Creemos que es fundamental eso, y en esa consideración dijimos que podíamos aportar insistentemente. Siempre esto tiene cosas ingratas, ¿no? Finalmente discutir sobre valores y precios siempre es algo ingrato, y es por eso que también hemos dicho que cualquier proyecto como este debe ir de la mano de la nueva institucionalidad, ¿no? Que creo que es lo que probablemente tiene cojo, lo voy a decir adelante, diciendo que estamos de acuerdo en términos globales con el proyecto, porque hay que buscar lugares donde ponerse de acuerdo y discutir, ¿no? No se puede ser un seguro público cuando conviene y solo un pagador cuando conviene, ¿no? Voy a una discusión ingrata. Hace el 2022 hubo una inflación del 13%, la Superintendencia de Salud estableció que el costo de la salud aumentaba un 15%, pero FONASA no operó como un seguro, pero finalmente bajo la ley pública del presupuesto y aumentó solamente un 6.1%. Sé que esto puede ser súper ingrato de decir, pero en la práctica, en un sector donde el 50% del costo es personal, es el valor de las personas que trabajan ahí, ciertamente es un tema que influye. Entonces hay que buscar puntos de solución donde esto se ponga de acuerdo. Yendo al proyecto en concreto, y no les voy a hablar de ustedes porque finalmente lo conocen mejor que yo, si finalmente está redactado con opiniones de ustedes acá, y que se complementa también con el proyecto del Ejecutivo, nosotros, nuestra opinión en concreto, insistimos, creemos que cualquier condición que ayude a mejorar la solución de los 2,5 millones que están esperando en listas de espera y los 77.000 garantías atrasadas, que pueden ser aún mayores. Entiendo que ha habido un nuevo número que apareció, pero yo me quedo con los números de diciembre. Es un número vivo todos los días, probablemente el número distinto al de ayer, pero en términos globales es un número grande, un número gordo. Yo creo que aporta y es importante llevar adelante, y por tanto, por eso es que aplaudimos con entusiasmo este proyecto. Creemos que deben haber algunas condiciones para hacerlo cumplir. La doctora Regaya se nos adelantó en uno, ¿ya? Nosotros también lo abrazamos ahí, y creemos que finalmente también, y aquí podemos tener una disquisición, ¿eh? Es raro que el sector privado pida aumentar el valor público, ¿ya? Pero ciertamente si le vamos a entregar la potestad a la Superintendencia de Salud para poder tomar esto, tiene que tener las herramientas necesarias para que sea así, ¿ya? Y hoy día probablemente los recursos que están puestos ahí son insuficientes para poder determinar que los pacientes sean derivados. A nosotros nos parece una buena idea que hay una presión, porque finalmente el proyecto lo que hace es que pone presión al sistema para que la gente sea derivada rápidamente. Bajo esa condicionante, si es vía actor público, que nos parece correcto, nos parece una buena idea, insisto. Y nosotros desde el mundo privado, vuelvo a repetir, con disquisiciones, con discusiones que a veces pueden ser ingratas, estamos disponibles a aportar aquello y tenemos una red montada para eso, que la evidencia fue la pandemia. No quiero parecer naif o simplista en el análisis, ¿no? Yo entiendo que ustedes entienden que detrás de esto no hay solo retórica, sino que hay una voluntad formal que se hizo evidencia en la pandemia, pero que está puesta el día a día en acciones concretas. Algunas cosas que nos permitimos decir para mejorar el proyecto. Voy desde algunas que son muy sencillas, ¿no? Nosotros creemos que hay que aumentar la cantidad de prestadores, hay que hacer todo lo posible para que idealmente más prestadores participen de esto. El año pasado, y ahí yo también debo agradecer a la Cámara de Diputados, y hay muchos diputados que estuvieron aquí en las comisiones de Hacienda, que participaban indirectamente desde Salud, se han puesto recursos adicionales para que FONASA pueda operar y pueda seguir mandando pacientes. El año pasado fueron derivados 100.000 pacientes, ¿ya? Que es un número importante, pero insisto, aún insuficiente, ¿ya? Detrás de esto finalmente hay una bandera puesta, ¿no? Y nos parece correcto que esos recursos se aumenten aún más para poder seguir recibiendo y este número aumente. Hay que hacer lo posible para que las clínicas en su totalidad idealmente participen de esto, ¿ya? Con los incentivos correctos, ciertamente, y vuelvo a repetir, probablemente esto va de la mano de la institucionalidad, porque hay que buscar puntos de acuerdo donde las diferencias se puedan resolver, y algunas cosas prácticas, ¿no? El proyecto deja fuera, por ejemplo, el tema de los traslados. Sé que esto parece súper pedestre, pero no deja de ser importante. Obviamente no es para trasladar a una persona de Arica a Punta Arenas, ¿ah? Pero en el sur, en ciudades colindantes, son de regiones distintas y no están los recursos para eso, ¿ah? Eso parece algo pedestre y sin embargo, si los recursos no están, no se pueden derivar los pacientes, y en esa consideración hay prestadores públicos y privados, ¿ah? De nuevo, esto no es una posición frente a lo público que es de vestir un santo para vestir otro. Aquí tenemos que ponernos todos detrás de esta condición. Yo creo que hay que
poner ese hincapié, porque si no está, en las cosas presupuestarias hemos aprendido también que si el ítem no está, finalmente no se puede aplicar, y en esa conclusión la ley queda estrecha. Yo he dicho acá algo que no está puesto acá, pero me permito relevarlo, y con esto termino, Presidenta, decir que para nosotros es fundamental que la institucionalidad de el seguro público funcione como tal, ¿ya? Y esa institucionalidad tiene que ver con que tenga la autonomía correcta, que tenga la capacidad de tener un grupo de expertos donde puedan discutir los valores y precios, por ejemplo, donde pueden establecerse discrepancias y poder ponernos de acuerdo sobre eso, y tenga la autonomía correcta para hacer finalmente un seguro siempre y no cuando conviene, ¿ya? Yo con esto quiero decir que con todo, nosotros hemos señalado que, con las diferencias que podamos tener siempre con el seguro público, que nosotros preferimos que esa vigilancia sea centralizada a través de ese mismo seguro. Creemos que, y quizá aquí algunos diputados tengan una opinión distinta, pero nuestra experiencia indica que si se maneja ordenadamente bajo el contexto de una única entidad pública, que debe ser pública, que derive los pacientes, se ordena de mejor manera, porque parte importante de resolver el problema tiene que ver con el orden y la oportunidad. Y en esa conclusión la entidad es lógica, ¿ya? Existe FONASA para sus efectos, con el nombre que se le dé, pero debe tener las herramientas necesarias para aquello, y eso debe también considerar la autonomía necesaria para que eso se pueda implementar. Es nuestro aporte para eso, y de nuevo agradezco que nos consideren en la discusión, y señalarle que de nuevo nosotros como prestadores privados estamos llanos con diferencias probablemente, a poder aportar a la solución de fondo de las listas de espera, y volver a insistir en aquello. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias a usted, muy amable. Bueno, con esto cerramos la sesión de audiencias de hoy día. Me gustaría ofrecer la palabra a los diputados de la comisión o diputadas que quieran intervenir con respecto a preguntas a nuestros expositores, comentarios sobre lo que aquí se ha planteado. Eh, el doctor Lago Martino me había pedido la palabra en primer término. Muchas gracias, Presidenta. Por su intermedio, agradecer las 3 presentaciones, que yo creo que ya concluyen todas las invitaciones pendientes del proyecto de ley y nos dejan en posición de poder votarlo en general en alguna próxima sesión que usted estime a bien, Presidenta. Le leí la mente entonces. En segundo lugar, agradecer por su intermedio a las 3 presentaciones y aprovechar de hacer alguna consulta en función también de tener algunas perspectivas. Yo creo que el Colegio Médico ha sido tan claro, así que me voy a centrar al menos en los otros 2, porque creo que no tengo preguntas para el Colme. La primera, respecto al presidente de la Asociación de ISAPRES, por su intermedio, Presidenta, que nosotros hoy día sabemos cuántas prestaciones garantizadas están incumplidas en el sector público. De hecho, cada 4 meses nos llega un sendo informe de listas de espera GES que podemos revisar exhaustivamente por cada una, por los servicios, pero eso no existe en el sector privado. Y uno también desconoce si es que internamente, imagino que sí, las ISAPRES deben tener su información interna de cuántas prestaciones garantizadas tienen incumplidas, porque al fin y al cabo el sector público, o el Estado, mejor dicho, se entera de que la prestación está incumplida una vez el reclamante, el afectado va a reclamar. Entonces es un problema inexistente hasta que eso ocurre. Entonces esto también creo yo que viene a subsanar un espacio, no diría de poca transparencia, porque creo que eso va en otra línea, pero al menos sí de un conocimiento de que existe un problema que hay que solucionar, y que puede ser provocado por distintas causales, desde que es un paciente que es de Magallanes y que está afiliado a ISAPRE y que no hay ningún prestador en la región que entregue dicha prestación garantizada, hasta otra razón. Pero en ese sentido, ¿cómo ven esto que pasa a ser ya no solamente un hecho que el Estado solo conoce al momento de que existe el reclamo de por medio, sino que en el fondo es permanente, es decir, hay una supervigilancia permanente del grado de cumplimiento de
la, la entrega de las prestaciones garantizadas como sucede en el sector público respecto al sector privado. Esa sería mi pregunta por su intermedio, presidente, al presidente de la Asociación de ISAPRE. Y respecto al presidente de la Asociación de Clínica, yo entiendo que eh, efectivamente hay un amplio espectro de prestadores con convenio, pero que no siempre se requiere un convenio para designar un segundo o tercer prestador. Entonces yo entendí de su presentación que era prácticamente un condicionante para avanzar en esto, avanzar en mayor cantidad de prestadores en convenio, pero yo entiendo que eh, no es estrictamente necesario que, obviamente, cuando el usuario pone el reclamo a FONASA, FONASA va a buscar que sea con un prestador en convenio, pero ninguna ley o ordenamiento jurídico, al menos que yo conozca, establece que tenga que ser con un prestador en convenio, y cuando ya lo hace por el tercer prestador, que es el superintendente de salud, nos decía que había nombrado un tercer prestador el año pasado y no había sucedido como en dos veces en la historia. Dos veces en la historia respecto al menos al FONASA. Entonces, ahí ya es inconveniente. Entonces, ¿a qué, eh, ¿a qué se debe esta visión como de que tenga que estar un poco supeditado el convenio con el nombramiento del segundo y o tercer prestador? Esa sería mi pregunta, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Voy a darle la palabra a un segundo diputado que ha pedido y puede que las preguntas sean equivalentes, entonces mejor escuchar al diputado colega, doctor Rosa, para poder darles la palabra a ustedes. Gracias, presidenta. Gracias por las presentaciones. Estaban bastante, creo que muy claras y muy atingentes al tema que estamos tratando. Sobre todo, me pareció muy gráfico el tema de que se plantee que se disminuya el castigo finalmente a los prestadores, porque puede que haya, ya es suficiente con el castigo de eliminarlos del GES. Y por otro lado, me pareció interesante que se plantee por la ISAPRE el tema del consentimiento del paciente, porque en regiones, como bien lo mencionaba, muchos pacientes no quieren ser trasladados, a pesar de que automáticamente pudiera ser que tengan derechos según esta ley, si que se aprueba tal cual. Entonces, es un tema que tenemos que revisar porque justamente en las regiones es donde este fenómeno se va a producir. Y segundo, también muchas veces los pacientes también están enfermos de otra condición que genera que tú no lo puedas trasladar, pero por la otra condición, o que se pase el plazo por la otra condición. Entonces, son cosas que tienen que considerarse. A mí me tocó administrar una red asistencial eh, y esas cosas eran parte del día a día, ¿no? No es algo tan infrecuente. Los pacientes, en general, que tú derivas al sistema privado o al segundo prestador o dentro de tu misma red a un prestador específico para la patología, eh, son pacientes que tienen comorbilidades graves también. Y lo último, me pareció muy atingente lo que planteó el coordinador de las clínicas, ¿no? El representante de la Asociación Gremial de Clínica, en orden a que se han trasladado 100.000 pacientes, eso entendí, 100.000 pacientes en el año 2023, porque eso grafica y desmitifica que muchos mencionen que la salud en Chile está privatizada y que hay mucha resolución de las listas de espera, casi toda así lo dicen, ¿no? Casi toda en el sistema privado, y no es así. 100.000 pacientes respecto de los 3 millones o 4 millones anuales que se resuelven en el sistema público, es realmente una pequeña cantidad. Y por eso recojo el tema de agregarle a lo que plantea el jefe de la asociación gremial, el señor Juan Salida, que yo le agregaría la frase a precios GRD, porque ese es un tema que nosotros como
y digo nosotros por haber trabajado en la red asistencial, fue una lucha muy larga. Fue una lucha muy larga en que hubo muchos abusos. En esta de las conversaciones incómodas, como plantea, muchos abusos de parte de los segundos prestadores al momento de tener que derivar un paciente. Entonces también el riesgo de hacer una derivación automática, si no están claras las tablas de precios y que el precio GRD esté actualizado también de acuerdo al IPC y de acuerdo a los aumentos de costos de la salud, eh, genera que los hospitales lo más probable es que tengan restricciones para hacer ese movimiento. Y también recojo el tema que es importante lo que mencionó y creo que tenemos que mencionarlo dentro de la ley, el tema de los traslados, es un tema que tiene alto costo. Hay pocos prestadores de aviones, ambulancia en Chile, hay un cierto monopolio en ciertas zonas del país, entonces también es un tema con lo que tiene que lidiarse. Así que eso, Presidenta, quería hacer esas observaciones. Gracias. Muchas gracias, le doy la palabra entonces. Ay, perdón, diputado Romero, que se sentó en un lugar tan raro hoy día. Yo lo buscaba por allá. Es que se dio vuelta a la mesa, ¿ves? Que antes estaba allá. Eso, eso. Adelante, diputado Romero. Gracias. Que los republicanos estamos siempre por el diálogo, esas cosas que estamos acá, ¿ven? ¿Ven? A ver, vengan por mí. No. Vengan por mí. Ya, no. Oigan, por favor, hablemos en serio. Este tema es bien interesante. Pero mire, yo en mi pasado trabajé en ISAPRE, ¿ya? Y la verdad de las cosas es que esta siempre fue una norma que me llamó la atención. Que por qué tiene que el paciente trabajé en ISAPRE en prestadores, para que no se ofendan, trabajé en ISAPRE en prestadores. Y siempre me llamó la atención esta norma que finalmente lo que hacía era que ponía la carga en el paciente tener que ir a reclamar un derecho. Me parece increíble, porque la garantía de oportunidad dice relación obviamente con un avance en el sentido de que sea el Estado que al garantizar estas prestaciones se ponga de acuerdo en darle buenas estándares de calidad, que lo fundamental es la oportunidad. Y si en el fondo la carga la tiene el paciente, también es tremendamente injusto y una garantía mentira. Entonces, bajo esa condición, si el paciente va a tener que activar todas estas cosas, es mejor que deroguemos la oportunidad y lo dejemos así nomás. Si puede el Estado. Y eso yo creo que no es la idea. Entonces, yo recuerdo que me tocó implementar algunos convenios GES y lo que hacía yo cuando estaba en ISAPRE era, por un lado, obligar al prestador a que me mandara una red. ¿No es cierto? Entonces decía usted, yo le compro el GES, pero si usted no me compra la oportunidad, se me tiene que derivar usted a un prestador secundario y se traslada este costo para allá. Y probablemente el mismo prestador se ponía de acuerdo, tenía sus propias redes y se armó un tema que permitía de una u otra forma cumplir esta. Ahora, ¿qué estamos pidiendo al Estado? Al Estado le estamos pidiendo obviamente lo mismo, o sea, ellos tienen que designar otro prestador, porque obviamente que si el privado soluciona este tema, yo por lo que sé, no hay lista de espera GES en los privados. Eso a lo mejor lo puede aclarar aquí la Asociación de ISAPRE y también la Asociación de Clínica. Pero lo que está pasando es que el tema GES es dramático en la parte pública. Entonces, cuando nosotros yo porque también soy, ¿cómo se llama?, copatrocino el proyecto con el diputado Lago Marcino, y me lo planteó, nosotros lo que estamos diciendo no es una derivación automática. A lo mejor no se entendió la ley y podemos aclararlo. Aquí lo que se está diciendo es que sea el FONASA y el ISAPRE la que designe este prestador. Y obviamente nosotros esperamos que esto se materialice a través de instrucciones, que está en la ley que establece a la autoridad sanitaria y por lo tanto la superintendencia tendrá que emitir instrucciones para la aplicación de este artículo y para la aplicación de este artículo al momento en que se designe, si no se cumple la garantía de oportunidad y se aplique este artículo, deberá de alguna manera la ISAPRE y el FONASA arbitrar las medidas para tener también un back o otro prestador. Hoy día nosotros acabamos de aprobar un proyecto sobre seguro catastrófico, ¿ya?, sobre el sistema de atenciones priorizadas. Y en eso yo le pregunté al director de FONASA, que en el fondo, ¿cómo va a funcionar esto? Nosotros vamos a tener que licitar, vamos a tener que tener un pool de prestadores privados con quien tener un back para poder derivar a estos pacientes que quieran pagar ese copago en las cuotas como establece el convenio. Entonces, está toda la legislación avanzando para allá, está toda la legislación, por así decirlo, creando redes. Y acá no se puede. O acá la voluntad, no la voluntad, sino que acá se entiende que es automático, no es así. O sea, aquí lo que se está diciendo es que la Superintendencia de Salud ordenará
Fondo Nacional de Salud o a la institución de salud provisional, según corresponda, designar un prestador distinto. Se le está diciendo a él. Pero no es que, lo que no puede ocurrir es que aquí la ley actual, el beneficiario, el mismo que ustedes a lo mejor decían recién, que está hospitalizado, va a tener que levantarse, su apoderado o su representante y él ahí en la cama, va a tener que ir a la superintendencia, reclamar, que le reciban el papel, no, hagámoslo por el sistema, después que le conteste, no es que se fue al spam. Toda esa cuestión, eso es lo que sufre el paciente hoy día. Entonces lo que nosotros no queremos es ahorrarle todo eso y que hoy día se vaya creando esta red. La misma integración que tuvimos para la pandemia, pero que se vaya creando, pero sí, obviamente sin que esto sea automático. Ahora, el proyecto del gobierno es más precario, porque ese siempre podrá, o sea, igual se mantiene que siempre va a tener la facultad. Eso no es una obligación, eso finalmente yo creo que no te va a funcionar. Hoy día yo siento que en la parte privada este tema está bien resuelto, y enhorabuena, pero me parece que también la parte pública tiene que resolverlo de algún modo. Y para eso estarán las instrucciones de la superintendencia, para que en el caso de las regiones, porque ahí también a ISAPRES también le complica, y ahí falta oferta muchas veces, pero esto se tiene que solucionar de algún modo sin seguir cargando al paciente. Ahora, con el tema respecto del tema de la voluntad, bueno, es parte de la esencia del proyecto de la garantía explícita, el poder rechazar la garantía explícita y poder atenderse bajo las condiciones de su plan de salud o la modalidad que tenga conveniente en caso de FONASA, digamos. Entonces, eso podríamos ponerlo, si quieren, expresamente, tal vez como una indicación, pero yo creo que esto sí es un avance. Eh, y siento, y a lo mejor preguntarle acá la experiencia a la Asociación de Clínicas y a la Asociación de ISAPRE en cómo han ido resolviendo este tema. Y obviamente tomar esos aspectos que dicen, oye, ojo con estos pacientes que a lo mejor están hospitalizados, tienen otra complicación, podrían rechazar la atención, pero hoy día el beneficiario, y particularmente el de FONASA, está en el peor de los mundos. Él tiene que hacer todo, está bajo su cargo, bajo su cuenta, bajo su responsabilidad, ir a reclamar esto para que la superintendencia lo haga. A nosotros nos señaló con el doctor Lagobarcino, el superintendente, que si se creara o se montara para así decirlo, no quiero decir industria, pero es un sistema en que tú permanentemente reclame conmigo la designación de segundo prestador, esto tendría que empezar a funcionar porque está en la ley. Y no podría la superintendencia desentenderse el tema. Lo que nosotros queremos es que esto mismo que está en la ley y que es de cargo del paciente, se realice eh, por la superintendencia o pidiéndole inmediatamente a los prestadores y que los prestadores, o sea, a los aseguradores. Y los aseguradores, tanto públicos como privados, deben desarrollar sus redes. Eso es lo que yo creo que Chile está avanzando para allá. Eso, Presidenta, muchas gracias. ¿Alguno de los opositores quiere tomar el punto? Adelante. Gracias, Presidenta. Y gracias a las dos consultas de los diputados, el Morcino y el diputado Romero. Sí, mire, en primer lugar, sobre la cantidad de personas que puedan tener plazos incumplidos en las ISAPRES. La verdad es que si uno lo midiera desde el punto de vista de los reclamos, sería casi insignificante en realidad, ¿no? Porque prácticamente no hay reclamos. La superintendencia sí está fiscalizando los plazos, hace auditoría a las ISAPRES todos los años respecto de este tema. Eh, si uno revisa la página de la SUPER, ellos publican cuando a propósito de esta auditoría se detectan incumplimientos de plazo y efectivamente hay hoy día en la página de la SUPER 3 auditorías donde se detectaron incumplimientos de plazo con 58 casos. Entonces no es un tema, en realidad, no es un tema muy, muy importante en el caso de nuestro sector. Pero me parece que es de la mayor importancia en todo caso. No le quito para nada la importancia al tema. Nuestra sugerencia está en dos sentidos. El proyecto que presentó el diputado Lagobarcino tiene dos partes. Una parte dice que cuando se incumple el plazo de atención por el primer prestador, la superintendencia tiene que instruirle al FONASA o al ISAPRE nombrar un segundo. Pero dice que si se incumple el plazo por este segundo, la superintendencia debe designar directamente al prestador. Así está redactado. Entonces, por esa razón es que nosotros nos permitíamos opinar que no era tan conveniente, es una sugerencia, en nuestra opinión, para que ustedes la consideren,
no es tan conveniente que la superintendencia nombre, porque la verdad ha tenido esa atribución y no la ha aplicado en este tiempo, y además de eso, creo que pondríamos en una situación compleja la superintendencia dedicada a designar segundos prestadores por todo Chile, y buscando las alternativas y las redes. La verdad es que es complejo, no es su tema, ellos son un organismo fiscalizador. Entonces, nuestra opinión, nuestra sugerencia es que mantengan la idea de la instrucción, que ellos ordenen que se nombre un segundo prestador o un tercero o el que sea, y que obliguen a que se cumplan los plazos. No, no es razonable que una institución, ni el FONASA ni el ISAPRE, no cumpla esa instrucción. Y la superintendencia tiene las atribuciones legales suficientes. Claro, también hay que decir a la superintendencia que la ejerza, ¿no es cierto? Eso es otro tema, ¿ya? Ahora, la verdad es que, dicho sea, en el sector privado, como no es un tema, en realidad tampoco creo yo que existen los sistemas muy robustos para estar revisando estos temas. Así que la superintendencia puede ahí, si lo estima conveniente, perfeccionar los sistemas si es que así le parece, ¿no? Y poder controlar esos plazos. A nosotros nos parece que efectivamente tiene razón el diputado Lagomarsino cuando propone este proyecto, en el sentido que la gente no siempre ejerce sus reclamos. De hecho, la gente ni siquiera a veces sabe, lo digo en general, cuáles son sus derechos concretos en relación a una garantía explícita que esté atendiéndose. ¿Sabrá él cuántos días tiene, cuántas horas o meses? Es muy probable que no. Entonces, a lo mejor aquí, además de darle la atribución a la superintendencia para que ordene el nombramiento de nuevos prestadores, a lo mejor hay que hacer un sistema de información, pues. Cada vez que a un paciente se le otorgue una patología, tendrán que decirle cuál es su plazo. Fíjense ustedes que las garantías explícitas en salud se van autorizando por canasta y se van autorizando por etapa. Entonces, cuando se le autoriza una etapa, deberían decirle al paciente: oye, tú tienes tal plazo, para que en ese mismo minuto lo sepa. Yo no sé si se hace en todos los sistemas, en el FONASA y en la ISAPRE. Creo que lo primero para que la gente pueda ejercer sus derechos es que los conozca. Entonces, yo no estoy tan cierto que la gente conozca sus derechos con profundidad. Y si hubiese un mecanismo de control de plazo como existe en el sistema público, porque existe el control de plazo, bueno, no habría que decirle a esos pacientes a los que se le ha incumplido el plazo, informarlo que tiene un plazo incumplido, que si quiere ejercer su derecho a cambiar de prestador. A eso me refiero yo, cuando uno no debiera hacer cosas automáticas, donde simplemente decir no, prestador, sin considerar al paciente. Yo creo que él es el centro del asunto. Así que, bueno, esas son nuestras sugerencias sobre este tema, presidente. Muchas gracias. Tenemos al presidente de la Asociación de Clínicas. Clínica. Gracias, que quiere hacer Sí, muy breve, presidenta, por su intermedio, hacer algunos planteamientos que me hicieron. El diputado de la Coalición tiene toda la razón, no es necesario los convenios, eso es un dato, ¿no? A lo que nosotros o traté de expresar, es más bien a la filosofía del modelo, que en regiones principalmente debe existir esta mancomunión de mayor medida. Pero cierto, usted tiene toda la razón, no es necesario establecer un convenio y eso no es un ripio para que esto funcione, muy por el contrario, la flexibilidad está en ese contexto. Y el mundo privado tiene esa flexibilidad que a veces el mundo público no tiene por las reglamentaciones propias del mundo público. A lo que iba yo era simplemente a poder formalizar y establecer una mayor relación que creo que se ha ido fortaleciendo. Y si hay pocas cosas buenas que la pandemia trajo, probablemente fue esta evidencia de complementariedad público-privada. Ese era el contexto. Y respecto a lo que usted decía, diputado, por su intermedio, presidenta, yo estoy también de acuerdo. Nosotros debemos establecer mecanismos justos de pago y a los precios correctos que eso considere, y nosotros estamos llanos a eso. Por eso que insisto en que creemos que la institucionalidad del seguro público debe estar fortalecida y debe tener también, y es parte de la propuesta que nosotros hemos hecho, que considere, por ejemplo, un panel de expertos, un grupo técnico que establezca discusiones sobre esto y tenga esa posibilidad donde poder discutir. Hoy día no existe eso, ¿no? Pero estoy absolutamente de acuerdo con usted. En la medida de que esto esté más claro, esté más protocolizado, esté más definido, nosotros estamos llanos a eso. Evidentemente cualquier posibilidad de uso es restringida y nosotros somos los primeros en poder estar de acuerdo con aquello. Entonces, no tengo una opinión en contrario, ¿ya? Más bien de aportar a que eso creemos debe ir de la mano de una nueva institucionalidad.
Gracias, presidente. En honor al tiempo, nos queda media hora de sesión nada más y tenemos otro punto en la tabla. Agradezco tremendamente la voluntad. Ahora quizás, no sé si debería haberle ofrecido la palabra a don Cristian Millas, que es nuestro nuevo, flamante abogado, representante del Ministerio de Salud acá en la comisión. ¿Mm? Entonces, no sé si tú quisieras hacer alguna, porque en realidad como Muchas gracias, diputada. bienvenido Presidenta, por intermedio suyo, saludar a los diputados y diputadas presentes y a todos. Mi nombre es Cristian Miquel, yo soy abogado y soy asesor legislativo de la ministra. Jaime Villenda, quienes ustedes conocen porque ha estado presente muchas veces acá, emprende otros rumbos y yo estaré ocupando esta función. Quería señalar que estuvo conectado el doctor Bernardo Martorell, está conectado en este momento, quien es el jefe del equipo de la reforma, justamente para, bueno, mostrar nuestra bienvenida a esta conversación, a este tema, que es recogido también en uno de los proyectos de la reforma, específicamente de AFONASA, y mostrar nuestra disposición para seguir aportando a esta conversación. Solo eso, Presidenta. Muchas gracias. muchas gracias. Le doy la bienvenida a este grupo. Somos una comisión bastante pensante, bastante transversal también en los temas que son de interés de la gente. Trabajamos muy bien acá, así que bienvenido. Cuente con nosotros. Bueno, entonces damos por finalizado el primer punto con respecto a... ¿Mm? Yo creo que todavía hay harto hilo que cortar en la discusión. Vamos a pensar en quiénes podrían ser otros aportes antes de hacer la votación general. Muchas gracias, les agradezco mucho la presencia. Los que quieran quedarse pueden quedarse, no tienen por qué irse. ¿Ah? Bueno, el segundo punto de la tabla es continuar con la discusión y votar en general el proyecto de ley que modifica la Ley General de Servicios Eléctricos para asegurar la continuidad del suministro de electricidad a personas con electrodependencia, boletín 16.137-11. Quiero hacerles una propuesta o a lo mejor una interrogante con respecto, hoy día estaba citado el ministro de Energía, don Diego Pardo. Creo que es un actor fundamental de pronunciamiento y de opinión y de aporte y de posición del Ejecutivo con respecto a esta ley. O sea, no sé, afortunadamente o desgraciadamente tuvo que irse porque hay cambio de gabinete, se tiene que estar en la moneda y se tuvo que ir. Yo lo que quería proponer era, por supuesto, que escucháramos a don Juan Ignacio Gómez Corbalán del Instituto Libertad y Desarrollo, pero quería pedirles la opinión o si tenemos unanimidad para no votar hoy día el proyecto en general hasta que no podamos escuchar al ministro de Energía. ¿Alguna? Sí, ya aprendió. Sí, Presidenta, entendiendo la relevancia de lo que usted plantea y por las conversaciones que ha tenido el ministro, no creo que esto vaya a nada. Yo quería solicitar que se votara en general hoy. Quiero solicitar que se vote en general hoy día el proyecto. Un proyecto que está esperando desde agosto del 2023. Sí, mi argumento, diputado, es que creo que hay que votar, nosotros tenemos que votar teniendo la mayor cantidad de antecedentes y de posiciones de personas que son importantes en que este proyecto funcione, dijéramos, y en ese sentido me parecía que tenía más lógica en términos de votar a conciencia de todo y cada uno de nosotros. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo con el proyecto, si no es un tema de pelearnos votos, sino que es un gran proyecto. El problema es que creo que es importante que escuchemos al ministro de Energía, es básico para un proyecto que está puesto en la energía. Ahora, oye, tampoco no hay ni quórum, tampoco. Ya no tenemos ni quórum para votar.
Somos 3, 4, 5, 6. Habemos 6. 3. Tú estás pareada, así que no corrí. Ya. Aquí somos 5. ¿Hay quórum con 5? Sí, con 4 ya hay quórum. Con 4 ya hay quórum. ¿Ah? Como les digo, no sé, entiendo que el autor del proyecto quiera que rápidamente se vote, pero me gustaría, si están, ¿qué pasa con los otros diputados presentes en términos de la propuesta de no votar hoy día en general el proyecto, hasta no escuchar al experto del Ejecutivo con respecto a la opinión sobre esta ley y sobre la factibilidad y sobre los recursos, etcétera, etcétera? ¿Ah? Diputado Romero, adelante. Presidenta, para nadie es un misterio cuál es mi opinión respecto al gobierno, mi posición política frente a él, pero me parece que de todas maneras no podemos perder las formalidades como Comisión de Salud. Y en ese sentido yo creo que una actitud republicana es que tenemos que escuchar al ministro especialista en el tema. Yo no sé, yo creo que hoy día tiene una razón, hay una justificación, tuvo que irse y es distinto cuando nos dejan a nosotros pagando, digamos, y no vienen los ministros, digamos, pero en este caso en particular, sí, pero yo creo que debería venir el ministro. Para cambiar la votación, yo respeto la voluntad de ustedes. No se escucha nada si ustedes no prenden el micrófono. A ver. Sí, recurrir a la calidad humana del doctor Palma y posterguémoslo. Invitemos a Pardo y lo terminamos pronto. ¿No es cierto? Como primer punto y cero incidentes. No, pero el diputado Romero también no está de acuerdo, dice que los republicanos votar. ¿Y yo? No, al revés. Está de acuerdo. Ya. ¿Qué dice usted? ¿Hay unanimidad? Muchas gracias. Ok, gracias. Gracias. Ve que aquí la doctora Cordero. No, espera, pues sí, Ya. como nos hemos peleado, nos Entonces, conocemos. Claro, eso. Entonces, ¿No es cierto? Entonces nosotros... pero no le quepa duda, diputado, que va a quedar en la próxima agenda del próximo martes, así que esto no se va a postergar. Ya, Adelante. Entonces, espérese, quiero dejar constancia que usted sí dio la unanimidad, el diputado Palma dio la unanimidad Ya. para no votar. Ya, muchas gracias. Vamos a escuchar entonces a nuestro exponente hoy día del Instituto de Libertad y Desarrollo, don Juan Ignacio Gómez Corbalán. Vamos a hacerle las preguntas y esa sería la última parte de nuestra sesión de hoy. Adelante, nomás. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero señalarles por su intermedio a todos los diputados que junto con la presentación, que es básicamente una guía, les dejé una minuta de análisis del proyecto con el detalle de la exposición que voy a hacer a continuación. Yo creo, presidenta, que voy a dividir mi exposición en 5 puntos. Quiero hablar 2 cosas, digamos, del contenido del proyecto de ley, referirnos para que tengamos más o menos claridad en todos los puntos a la regulación de las personas electrodependientes, luego a la regulación del suministro a dichas personas, la opinión de mérito y algunas conclusiones respecto del proyecto. Yo quizás lo primero que creo que es importante contextualizar es que desde Libertad y Desarrollo nos dedicamos al análisis de políticas públicas, llevamos ya 35 años en eso, y justamente tratamos de darle a los proyectos de ley una mirada desde las políticas públicas y además en este caso particularmente desde la regulación económica, que es una de las áreas en las cuales yo me dedico a investigar. Entonces, quizá conviene, porque esto lo voy a tratar más adelante, que los objetivos del proyecto de ley, ¿no es cierto?, según el mensaje, la moción que está en estudio, es asegurar la continuidad del servicio a los electrodependientes, hacer efectivo el acceso a los derechos que establece la ley, señala que hay necesario evitar, digamos, algún lucro indebido por parte de las empresas y fijar algunos estándares mínimos para poder regular los equipos que se entregan en comodato para poder afrontar las interrupciones de suministro. Y para ello, el proyecto, ¿no es cierto?, señala como fundamentos que no hay un resguardo efectivo de la continuidad del suministro, especialmente en invierno, que algunas modificaciones, que el reglamento de la ley tuerce el espíritu de la ley, ¿no es cierto? El proyecto, la moción habla
de que se genera un negocio redondo. Entonces creo que eso también es importante poder analizarlo bien, porque no es la idea del proyecto de ley, de la ley vigente. Asimismo, que la ley vigente nos hace cargo de un problema económico de fondo que tiene que ver con el costo de la energía, y que habrían ejecuciones, juicios ejecutivos de cobro por las deudas que se generan, y además que es problemática la inscripción en el registro de electrodependientes porque el acceso a un derecho no puede depender de la inscripción en un registro. Y para ello el proyecto tiene varias disposiciones. Algunas son relativas a la suspensión del suministro eléctrico, es decir, se señala que no se puede suspender el servicio, ¿no es cierto? Eso está en la ley vigente, pero el proyecto lo que busca es eliminar la posibilidad de que, a pesar de que no se les puede bajo ninguna circunstancia suspender el suministro eléctrico a los electrodependientes, siempre se ha reservado, y esto ya se hacía anterior a la ley de electrodependientes con los hospitales y las cárceles, que las empresas eléctricas pueden iniciar acciones ejecutivas por el cobro de las deudas. Porque justamente la idea es que no se interrumpa el suministro, pero que eso no implique que las deudas eléctricas sean incobrables, porque si no en realidad vienen en gratuito y eso quizá debería ser una mención expresa. Posteriormente, el proyecto establece lo que denomina una garantía de no ejecución, que es básicamente decir que aunque haya una sentencia que implique o que mande a ejecutar bienes de los electrodependientes para cobrar o saldar la deuda, dicha ejecución no puede llevarse a efecto y las sentencias no pueden cumplirse. Y ahí también hay un detalle que voy a referirme más adelante. Hay una disposición también sobre que no se puede suspender el suministro en domicilios transitorios, ¿no? Habla como de los electrodependientes del proyecto que están de paso o que se encuentren o que no estuviesen registrados, ¿no? Y se establecen multas bastante altas, de entre los 600 millones a los 6.000 millones, casi 7.000 millones de pesos, por cada 30 minutos de interrupción que sufran en estos casos las personas electrodependientes. Asimismo, se elimina la referencia a que los electrodependientes deben estar inscritos en el registro para acceder a los derechos que establece la Ley General de Servicios Eléctricos. Se les permite también al servicio electoral acceder a los datos del registro de electrodependientes y finalmente hay dos disposiciones, una respecto de las especificaciones técnicas de los equipos que suministran energía, se señalan ahí disposiciones específicas que voy a referirme más adelante, y una última modificación en el numeral 8, ustedes han visto que he ido numeral por numeral del proyecto, en el cual la empresa concesionaria está obligada como única forma de hacer efectivo el derecho de exención de consumo, instalar un sistema de medición adicional. Entonces, ¿qué cosas creo que es conveniente recordar? Lo primero es que la condición de paciente electrodependiente, y esto fue una discusión bastante larga en la discusión de la ley, de la primera ley, son personas que se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria y por tanto ese es un elemento indispensable, ¿no es cierto? Tiene que haber una autorización de un médico que en virtud de encontrarse en esta condición, ¿no es cierto?, se realiza la hospitalización domiciliaria. Y esto es importante porque quizá uno de los fundamentos teóricos para haber hecho la primera ley era que los concesionarios de servicio público de distribución eléctrica, digamos, los distribuidores como Enel, CGE, SAESA y otras empresas más, y también cooperativas eléctricas, prestan un servicio público y por tanto es correcto y en principio es adecuado que ellos, o que el sistema eléctrico, digamos, completamente, pueda financiar las prestaciones para realizar las hospitalizaciones domiciliarias. Además de eso, se necesita que quien está en una condición de hospitalización domiciliaria, esto de manera acumulativa, se encuentren conectadas físicamente de forma continua y transitoria, ¿no es cierto?, un dispositivo de uso médico, porque eso es lo que hace que la electricidad sea necesaria. El dispositivo, por cierto, de uso médico debe requerir suministro eléctrico para su funcionamiento y que el hecho de no contar con este dispositivo ponga en riesgo la vida del paciente. ¿Por qué se hizo así? Y aquí yo hago un poco de memoria porque yo, cuando se dictó la ley, era asesor del ministro de Energía de la época, entonces participé en la discusión que tuvo esta comisión ya como 5 años atrás, si mal no recuerdo. Primero porque, como decía, la condición de electrodependiente, ¿no es cierto?, se da en el contexto de la hospitalización domiciliaria y es una forma de cooperar con las políticas sanitarias para poder comprimir los hospitales, ¿no es cierto? En esa época se dieron varios argumentos que están en la historia de la ley
respecto de lo conveniente que era en algunos casos estar hospitalizado en el domicilio. Segundo, que la categoría de electrodependiente en estricto sentido jurídico existe solo para la legislación eléctrica, porque los derechos que se entregan en la Ley General de Servicios Eléctricos no son técnicamente derechos del paciente, sino son obligaciones para la empresa distribuidora. La empresa distribuidora debe invertir en equipos, debe realizar el descuento sin cobro, digamos, tal como ocurre, por ejemplo, con los cuarteles de bomberos, de una ley del año 71 o 68, creo que también se eximen a los cuarteles de bomberos del pago de la electricidad, y porque en general son un régimen de excepción. Sobre todo porque todo el sistema de distribución eléctrica está construido sobre empresas autosustentables, ¿no es cierto?, donde la tarifa refleja el costo de prestar el servicio. Cuarto, porque la calidad electrodependiente es accesoria a una condición médica, entonces eso también resulta muy, muy importante. Solo dura mientras está prescrito de esa manera y la hospitalización se realiza. Quinto, porque es necesario un registro, porque, bueno, necesitamos saber dónde están las personas para poder entregar los beneficios, ¿no es cierto?, y llevar un sistema que sea debidamente auditable para poder gestionar las obligaciones de las empresas y también para poder tener claridad de quiénes, dónde y cuándo tienen que prestarse los servicios eléctricos de esta especial manera. Y sexto, porque en tanto requisito legal, y aquí entra un poco la regulación eléctrica, en general, todos los costos que genera el proyecto, ¿no es cierto?, son costos que se incorporan en el proceso del valor agregado de distribución, ¿no es cierto?, y se reflejan después en las tarifas, es decir, esto es una especie como de gran subsidio cruzado. ¿Cuáles son las obligaciones que tienen los concesionarios? Bueno, son tres. Primero, priorizar el restablecimiento del suministro. Segundo, la obligación de descuento, ¿no es cierto? La ley dice que tiene que instalarse un mecanismo especial de medición y que a falta de ello, y esto ya es una disposición reglamentaria, si hay acuerdo con la persona electrodependiente, se puede estimar los consumos a partir de los equipamientos o se puede optar a un descuento fijo de 50 kWh. Los equipos consuman más o menos, digamos. Eso ya es a elección del electrodependiente. Y finalmente la obligación que yo denomino de mitigación, que es la entrega de los equipos para que en caso de corte, estas interrupciones, ¿no es cierto?, no interrumpan el funcionamiento de los equipos. Entonces, aquí me detengo, Presidenta, para decir cuáles son algunas como consideraciones generales y consideraciones ya después específicas. Yo creo que el proyecto tiene algunos problemas con los fundamentos y también con las disposiciones. Lo primero es que cuando se afirma que los fundamentos del proyecto, ¿no es cierto?, como que es problemático asegurar el suministro, yo lo primero que creo que es importante recordar de esto es que en general las leyes no transforman las situaciones fácticas, digamos. Acá hay que tratar de pensar en un esquema de empresas privadas que operan bajo incentivos, ¿no es cierto?, cómo esas empresas van a realizar las mejores inversiones y cómo van a gestionar de la manera más eficiente los recursos para dar cumplimiento a las obligaciones legales. Incentivos hay. Si hoy día fallece una persona electrodependiente, la multa instantánea, digamos, que debería poner la superintendencia son más o menos como $8 millones por muerte. Entonces, el peor negocio para una empresa eléctrica es que se muera alguien. No solo en lo reputacional, sino que también es sumamente oneroso, ¿no? Entonces en realidad, por más declaraciones que haga la ley, el énfasis debería estar puesto en los incentivos que tenemos para que las empresas efectivamente hagan las inversiones que deben hacerse y que tengan los incentivos adecuados para los incumplimientos. En segundo lugar, yo creo que es importante darle una vuelta a la idea de negocio redondo, porque efectivamente esto, aquí el proyecto dice que pareciera que como las cuentas son elevadas de los electrodependientes, pareciera que las empresas no están instalando las mediciones especiales o están tomando estas reducciones de consumo de 50 kWh. Entonces, que aquí probablemente faltan datos. Eso es lo primero, y probablemente el señor ministro puede iluminar de mejor manera ese aspecto. Pero ¿qué cosas les puedo decir, digamos, con los datos públicos? Sobre un universo de 7,7 millones de clientes regulados en Chile,
que consumen aproximadamente al año 30.000 gigawatts hora. La verdad que la cantidad de energía que hacen que consumen los electrodependientes es muy, muy, muy marginal, digamos. Entonces, es difícil pensar que hay como una intención, como que hubiese una racionalidad económica negativa o los incentivos estuviesen mal puestos, porque efectivamente es poca energía y son pocas personas. Entonces, en realidad, los costos de incumplir contra la muerte versus la ganancia, probablemente quizá hay que tener más información para poder hacer ese acerto, digamos, con mayor precisión. Y sobre todo, si es que uno pensara que las empresas no instalan los equipos porque se quieren como ahorrar el dinero, técnicamente, de acuerdo a la forma en que se fijan las tarifas, tener más infraestructura, aunque sea un medidorcito chico, es algo que las empresas tienen derecho a reconocer en las tarifas. Entonces tampoco es que, digamos, que no los quieran instalar porque quieren ahorrarse plata, porque se los van a pagar igual, digamos. Esa es como la regla de la tarificación. No se las van a pagar, por cierto, al precio que les costó el medidor, sino que es un precio que se calcula sobre una empresa modelo, eficiente, con la mejor tecnología, etcétera, 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 pero en el fondo se los pagan. Entonces, en principio, desde la regulación, uno debería entender que no tiene mucho asidero ese acerto de fundamento. Respecto al problema económico y de las demandas, y sobre todo de las ejecuciones, esto nos pareció un punto interesante de revisar. Así que hicimos tratamos de hacer un ejemplo, digamos, más o menos sencillo. Revisamos en la base del Poder Judicial, que es una base pública, ¿no es cierto?, todas las demandas que presentaron las principales empresas eléctricas en Chile, que más o menos hacen 6 millones de clientes, 5 millones y medio de clientes. Y de eso, obviamente excluimos los exhortos, excluimos las preparaciones de la vía ejecutiva, simplemente nos dedicamos a ver cuántas demandas ejecutivas se habían presentado durante el año 2024 a más o menos el 70% del universo de clientes regulados. Entonces, encontramos algunos hallazgos interesantes. Lo primero es que es difícil saber si los demandados eran electrodependientes porque en prácticamente ninguna de las demandas, salvo en algunos casos de empresas grandes, los demandados no contestaban la demanda y la demanda se daba curso en rebeldía, ¿no es cierto? Se les notificaba por el artículo 44 del Código Civil, se les buscaba, no se les encontraba, no habían personas y les dejaban el papel en lo que se supone era la dirección, al menos que tienen las empresas donde está el suministro. Lo segundo es que hay una dispersión sumamente grande en la cuantía de las demandas. Por ejemplo, la demanda cuya cuantía más alta se encontró era una demanda contra el Fisco de Chile dirigida contra la delegación presidencial del Maule por casi 770 millones de pesos. Por el contrario, la cuantía más baja fue de 782.000 pesos contra una persona jurídica en la comuna de Rancagua. Luego de eso, después de las demandas de 780.000, ya venían demandas de 1.300.000 hacia arriba, ¿no? La mediana, es decir, si yo ordeno todas las cuantías, ¿no es cierto?, de la menor a la mayor, la que está en el medio me da un total de 9.128.000 pesos y el promedio, ¿no es cierto?, de 24 millones de pesos. Entonces, en general, estamos hablando de demandas que son relativamente cuantiosas, ¿ya? Y quizás lo más relevante de esto es que de las 328 demandas que encontramos el año 2024, además de una demanda por jactancia, que es como jurídicamente extraño, una demanda que se interpone en contra de alguien que dice que es titular de un derecho que se lo va a cobrar, entonces yo voy y le digo, bueno, cóbremelo. Descontando eso, que era una rareza, digamos, nos llamó mucho la atención que habían 278 demandas donde la causa de pedir era que se declarara que había una deuda, es decir, le pedían al tribunal que certificara, ¿no es cierto?, o que declarara que la persona demandada tenía una deuda para luego, una vez declarada eso, poder proceder a la ejecución. Demandas ejecutivas solamente encontramos 49. Entonces, también creo que es importante tener más datos de esto, y nosotros, como les digo, hicimos un ejercicio rápido, esto fue bastante trabajo para dar estos datos, pero sí, por cierto, buscamos en prácticamente todo Chile, por lo cual creemos que es importante también
tener más datos de si efectivamente hay un problema económico detrás de esto, sin perjuicio de que pueden haber casos puntuales, ¿no es cierto? Pero si son casos puntuales, probablemente las soluciones no son modificar la ley, al menos en este sentido. Respecto de la inscripción en el registro, creo que es un tema práctico. En general, estas obligaciones a las empresas concesionarias son para poder garantizar los derechos a la salud, el derecho a la vida, etcétera, a la integridad física, tiene una necesidad práctica, digamos. Necesitamos un registro para saber quiénes son y dónde están para poder prestar los determinados servicios. Respecto de las disposiciones en particular del proyecto, los numerales 1 y 2, ¿no es cierto?, donde se impide la posibilidad de, a pesar de estar prohibido el corte, realizar las ejecuciones. Yo tiendo a pensar, y esta es la opinión, digamos, del instituto, que el proyecto deja una peor situación a los electrodependientes que la ley vigente, porque cuando dice que no se pueden, que en el fondo ellos tienen derecho a repactar infinitamente, que es un poco el sentido de la obligación, en realidad la ley le dice que no deberían cobrarle. Entonces, el proyecto parte de la base de que hay una deuda que se perpetúa en el tiempo, cuando la pregunta es por qué si es que hay un problema, ¿por qué les están cobrando electricidad que no deberían cobrarle o descontarles derechamente de las cuentas? Además de eso, las deudas eléctricas son deudas de aquellas que se califican como propter rem, es decir, que persiguen a la cosa. No son deudas del electrodependiente, son deudas de la casa, digamos, están asociadas a un número de clientes. Por lo cual, si el electrodependiente se traslada, si es que fuese un arrendatario, la deuda va a quedar en la casa, no va a perseguir al electrodependiente. Esto lo sabemos probablemente por las situaciones de los arriendos y los arrendadores que dejan deudas morosas, se van y las deudas quedan ahí para el dueño. Entonces, esta idea de repactar infinitamente, si los consumos fueran efectivamente altos, son extremadamente perjudiciales si es que la persona no es dueña del inmueble. No hay ningún resguardo al propietario en ese sentido. Respecto a la garantía de no ejecución, que está en el numeral 3, lo primero que quiero hacer presente es que por la redacción de la norma, dado que habla de que no se pueden ejecutar sentencias, al menos nuestra interpretación de esto es que se está restringiendo una facultad de los tribunales de justicia. Vale decir, particularmente la facultad de ejecutar los juzgados. Eso implica que este es un proyecto que debería ser puesto en conocimiento de la Corte Suprema para efectos de modificar dado que uno debería entender que esto modifica algún aspecto de la ley orgánica que rige al Poder Judicial, de acuerdo al artículo 77 de la Constitución. Y, nuevamente, la idea de la garantía de no ejecución vuelve a poner sobre la mesa la idea de que los electrodependientes deben el consumo eléctrico, en circunstancias que gran pregunta, digamos, que uno debería saber es, si es que hay un problema, ¿por qué les están cobrando el consumo? En el numeral 4 se habla de estos como electrodependientes de paso y no registrados. Y aquí también creo que es importante porque esto como que dice que hay disposiciones de la ley que se le aplican a un electrodependiente que no está en el lugar donde está registrado o que simplemente no está registrado. Entonces imaginemos que en este momento hay una persona electrodependiente que no se registró, que muere, digamos, porque nadie sabía, y eso es como realizar un cumplimiento imposible de una obligación, digamos. Si yo no sé dónde están, mal puedo dar cumplimiento a la obligación legal. Entonces quizá hay que mirar también con mucha atención estas sanciones, sin contar, digamos, el problema de las multas que se imponen del orden de los 680 millones de pesos a los 6.800 millones de pesos cada 30 minutos. La supresión del requisito de electrodependientes de estar inscrito en el registro, bueno, no voy a referirme a eso porque creo que ya he hablado varios de eso, es súper importante estar registrado para hacer efectivos los registros. Hay también una modificación que no se entiende muy bien, que permite que el servicio electoral acceda a los datos del registro de electrodependientes. Eso no está muy fundamentado en el proyecto, pero está ahí. La verdad, nosotros no tenemos opinión al respecto. Y finalmente, respecto de los estándares para el equipamiento que se entrega en comodato, creo que hay varias consideraciones técnicas que probablemente el ministro de Energía está en mejor condición de explicar que yo, pero simplemente quiero hacer 3 precisiones. La primera, el proyecto dice que no se pueden ocupar combustibles fósiles o energía por combustión y que debe ser energía renovable.
La única forma, digamos, de energía renovable que podemos ocupar de manera sencilla y práctica como para entregar en comodato son paneles solares, y sabemos que el rendimiento de los paneles solares es decreciente desde la zona norte hasta la zona sur por un efecto de la radiación solar. Adicionalmente, los paneles solares no funcionan de noche, por lo cual esto implicaría entregar además baterías. El problema es que aún así podría ocurrir que si solo funcionáramos con energía renovable, como plantea el proyecto, sobre todo en zonas que son boscosas o que tienen poca radiación, en general la carga de los equipos quizá no es la óptima, a veces pasa una nube y baja la generación. Entonces, todo eso genera muchos problemas que redundan en inseguridad para las personas. Termino con esto, Presidenta. Y finalmente, respecto de la medición especial como única forma de otorgar el descuento, yo creo que si a mí no me falla la memoria, cuando se discutió la ley anterior, esto fue un tema y en principio quizás lo que sus señorías deberían revisar es cuál es la forma más eficaz, o sea, si es que ustedes, digamos, legislando pueden determinar cuál es la forma más eficaz para todos los distintos casos, o si es que quizá esta forma de medición exacta es la óptima. Puede haber algún electrodependiente que le convenga más los 50 u otro la medición exacta o la estimación. En la medida en que los mecanismos del reglamento se prestan con concurso a los electrodependientes, yo en principio no veo que haya un problema porque es una decisión personal, pero aquí la verdad es una cuestión muy de decisión probablemente más política que técnica. Como conclusión, nosotros creemos que el proyecto en muchos aspectos desmejora a los electrodependientes y que probablemente deberían darle una mirada con bastante más detalle a las disposiciones en particular para evitar, digamos, que haya algún problema posteriormente. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, yo creo que ha sido una larga exposición. Nos va a dejar la presentación, ¿verdad? De la minuta, sí, se lo agradecemos porque todos los insumos y todo lo que ustedes presentan acá son utilizados obviamente en todo nuestro proceso de análisis y de indicaciones que se le hacen a los proyectos. Una vez que se vota en general, entonces vamos a las indicaciones. Así que le agradezco mucho, le dejé el doble de tiempo en vista que el ministro no pudo estar, así que muchas gracias y bueno, por haberse cumplido la razón. Ah, perdón, diputado Romero tiene la palabra. Gracias, Presidenta. Yo quería solicitar a la comisión que oficiemos a la Corte Suprema respecto a lo que planteó el expositor y que hice relación con el tema del juicio ejecutivo. Yo creo que efectivamente hay un tema que la Corte debiera informar respecto de esta inejecución de por vida, digamos. Yo creo que de todas maneras debería informarlo, porque ahí hay un tema de que es parte de las atribuciones que tiene la Corte respecto a la sentencia, que es fallar y hacer ejecutar los juzgados. Entonces ahí hay un tema que yo creo que sí, no, si está el artículo 77 de la Constitución, lo establece, lo dispone expresamente. No, no, que la Secretaría lo hace, que pide informe a la Corte Suprema, si quiere, perdón, por su intermedio, Presidente, voy a solicitar a Juan Ignacio, que lo dijo bien, lo dijo mucho mejor que yo, lo enredo entero. Lo que ocurre es que cuando el proyecto establece esta garantía de no ejecución, señala que no se pueden cumplir sentencias ejecutivas. Y eso, desde al menos nuestra perspectiva, lo que hace es limitar la facultad de los tribunales que tienen el artículo 77 de la Constitución y en el primero del Código Orgánico de Tribunales respecto de que parte de la facultad de los tribunales son conocer, juzgar y hacer ejecutar los juzgados. Eso es básicamente, entonces es un límite justamente a la ejecución de la sentencia judicial. Gracias, Presidenta. En honor al tiempo, muy brevemente preguntar por su intermedio a la Secretaría. Tengo entendido, y lo hemos conversado con el ministro Pardo, que, por ejemplo, el Coordinador Nacional de Electricidad y su consejo se financia con cargo, se pone el cargo en las cuentas de las personas. O sea, yo hoy día me enteré que este consejo recibe 60 mil millones de dólares al año, 60 millones de dólares al año para financiarse con cargo a las personas.
Mire, le estoy mirando la cara a la secretaria de sorpresa, porque efectivamente todos quedamos muy sorprendidos de que nosotros financiamos un ente que además es absolutamente inoperante. Y eso lo hemos visto con los sucesivos cortes. Entonces, quería preguntar si en ese oficio se le puede preguntar también en qué medida están facultadas las empresas para cobrar con cargo de los usuarios, incluidos los electrodependientes, este monto.